Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Julio Antonio, ¿sí? Soy profesor de Educación Física, recibido en el IPEF, en el viejo IPEF. También soy licenciado de Educación Física, me recibí en Catamarca en el año 2008 y a partir del 2010 empecé a trabajar en lo que es la parte de hockey, en el Jockey Club Córdoba. Trabajo ahí hace 10 años y también he empezado a trabajar en la misma época en los seleccionados de Córdoba durante varios años. También he sido coordinador de la parte física en los seleccionados también durante varios años. Así que tengo experiencia en todo lo que son las diferentes edades, sub-14, sub-16, sub-18, sub-21 y mayor. Y también en el club trabajo en damas y en caballeros. Así que bueno, la propuesta de este webinar es que ustedes tengan la posibilidad de ver todo lo que nosotros vamos a desarrollar en los módulos, que van a ser 4. Así que agradezco la invitación de Leandro Lardone como coordinador de Tecnofit y también a Tecnofit que ha confiado en mí para darles esta capacitación del webinar, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. La idea que vamos a plantear como primera parte es entender que la preparación física en el hockey por ahí es similar en algunas cosas a otro deporte, pero es diferente en otras porque es uno de los pocos deportes en el cual todo el tiempo el jugador que está dentro de la cancha está con el palo jugando en la mano, ¿sí? Eso cambia absolutamente la forma de correr, la forma de moverse, ¿sí? Y obviamente cuando está en contacto con el palo y la bocha también cambia mucho, ¿sí? Todo lo que es la habilidad y la forma y todo lo que tenemos que ver con las técnicas de carrera, ¿sí? Entonces eso como primera medida. También saber que el hockey sobre césped se desarrolla o en una cancha con arena o en una cancha de agua. Eso también a la hora de plantearlo también hay que saber que en la arena el juego se torna un poco más lento, ¿sí? La bocha también es diferente, la bocha cuando se juega en arena es lisa y cuando se juega en agua es porosa. Y cuando uno juega en agua también las habilidades y todo lo que es lo que tiene que ver con el jugador también cambia, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar o de saber qué voy a hacer con todo. Lo vamos a ver, ¿sí? Y después en el resto del módulo lo vamos a desarrollar muy profundamente, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con lo que es la evaluación, ¿sí? La evaluación vamos a seguir un concepto del profesor Rodríguez Facal. Él trabajó durante muchos años en la Universidad Nacional FASTA, ¿sí? En la Universidad FASTA. Él ya no está con nosotros, pero nos ha dejado gran conocimiento sobre lo que es la evaluación en sí. Para él es un aprendizaje, un proceso observable, ¿sí? Eso es lo que debería ser la evaluación. Nosotros deberíamos encontrar sistemas que nos permitan todas las veces que nosotros evaluar, hacerlo siempre de la misma forma para reducir los errores y reducir al mínimo todo lo que nos permita, ¿sí? Llegar a un resultado. Entonces nosotros tenemos que saber que cada vez que vamos a evaluar, hacerlo siempre de una misma manera. Él también plantea que la evaluación nosotros debemos responder muchas preguntas a la hora de evaluar, ¿sí? ¿Qué evaluar? ¿A quién vamos a evaluar? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Cuándo y cómo? Esas son todas las preguntas que tenemos que hacernos antes de evaluar, ¿sí? La evaluación en sí, nosotros vamos a saber qué vamos a evaluar, ¿sí? Es decir, vamos a evaluar al seleccionado sub-14 de caballeros. Entonces ya sabemos qué vamos a evaluar a eso, ¿sí? ¿Quién? Ya está respondido también. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque necesitamos saber el nivel de rendimiento aeróbico que tienen, ¿sí? Entonces ya determinamos por qué. ¿Con qué? Lo vamos a hacer con un test aeróbico de 5 minutos, ¿sí? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Para decir, vamos a trabajar a diferentes intensidades en función del resultado obtenido. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Si lo vamos a hacer en la pretemporada, en la temporada o en la postemporada, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ya también está de todo respondido, lo vamos a hacer de manera aeróbica, ¿sí? O en el campo. Entonces, cuando nosotros respondemos todas esas preguntas, vamos resolviendo el problema de lo que es
determinar qué vamos a evaluar, ¿sí? Desde un primer momento, una de las cosas que más me llama la atención a mí, una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que saber, es el rendimiento aeróbico del jugador, ¿sí? He tenido la suerte de evaluar con analizador de gases en la Universidad de Catamarca, en el laboratorio. Nosotros hicimos nuestra tesis en función de eso, y nosotros sabemos que es muy importante la observación y el análisis y la ejecución del test con analizador de gases para determinar el rendimiento que tiene ese jugador y el estado fisiológico que tiene, ¿sí? Obviamente que no todos van a llegar a eso, pero obviamente cuando uno manda a sus deportistas al médico y le hace una ergometría, de ahí ya sabemos ciertos aspectos que pueden tener, ¿sí? Y eso nos sirve a nosotros para determinar una de las partes más importantes de la evaluación, ¿sí? La evaluación también nos permite estimar, apreciar o calcular el valor de una cosa, ¿sí? Nosotros vamos a estimar un valor en función de tomar otro test. Por ejemplo, nosotros tomamos datos de la antropometría y con esos datos estimamos la masa muscular, la masa adiposa, la masa residual y demás. Calcular nos permite calcular, ¿sí? Cómo va a ser el resultado del otro test, ¿sí? La aproximación puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa en función de cómo nosotros tomemos esos tests. Tiene que ser la evaluación también es dinámica, es continua y es sistemática, ¿sí? Obviamente que nosotros tenemos que tratar de que con esa evaluación tratar de responder o cumplir nuestros objetivos propuestos, ¿sí? Obviamente que en el proceso de aprendizaje nosotros vamos a ir tomando diferentes medidas para saber si estamos o no llegando, ¿sí? La evaluación en sí puede tener una descripción cuantitativa, como le dijimos recién, que es una medida. Nosotros tomamos un test, tomamos un salto para adelante y decimos saltó 120 centímetros. Si a nosotros, una vez que le tomamos a todo, decimos, bueno, si saltaste más de tantos centímetros es excelente, si saltaste entre tanto y tanto es bueno. Cuando hacemos eso, nosotros estamos dando un juicio de valor a ese dato cuantitativo, ¿sí? Entonces ya estamos empezando a ir un poquito más allá, ¿sí? Y no nos quedamos solo en el dato. Por otro lado, la evaluación cualitativa es no medida. O sea, yo veo a un sujeto manejar el palo y la bocha y trato de medirle la habilidad. Esa habilidad no se la mide con una escala, ¿sí? Sino que se la mide con observación. Y a eso se le da un juicio de valor. Entonces el que evalúa dice, bueno, este sujeto tiene buena habilidad, pero debe decir por qué. Porque hace esto, porque hace lo otro, porque levanta la pelota y demás. Como pasa también en el gimnasio, donde es una apreciación y el juez, en función de la escala que tienen ellos de dificultad, le dan una nota a esa ejecución, ¿sí? En este cuadro, como van a ver, está puesto en evidencia la diferencia entre lo que es la medición por un lado y la evaluación por el otro, ¿sí? La medición casi siempre es en sí misma, uno solamente toma los datos y no los procesa, no les da valor, no les da un juicio de valor, y cuando hace una evaluación ya tiene que ver, ya le da un factor cualitativo, ¿sí? Ya les da un proceso, no es un medio en sí mismo, sino que trata de mejorar el proceso educativo, ¿sí? Y tiene un concepto más amplio, y también obviamente que ahí puede tener una susceptibilidad de algo subjetivo que yo le pueda dar, ¿sí? Pero son las diferencias que hay entre la medición y la evaluación. Obviamente que el objeto de evaluación, nosotros tenemos que saber que no es solamente el sujeto que nosotros tenemos, ¿sí? Muchas veces nosotros hemos tomado el tiempo de comparar cómo va evolucionando, por ejemplo, en determinado test, un jugador desde que empieza en su 14 y hasta que llega a la primera división, y comparamos entre esos grupos cómo va, ¿sí? Toda esa sistematización y toda esa evaluación hace que nosotros sepamos por ahí o a ir ajustando si alguna división está en algún test menor que otra de menor edad. Entonces eso te permite de alguna manera la evaluación. Obviamente que si uno no lo hace sistemáticamente no puede hacer esas cosas, ¿sí? La medición y la evaluación muchas veces se confunden, ¿sí? Los conceptos, o se utilizan como sinónimos, ¿sí?
No es lo mismo la aptitud física, la capacidad física, el test, physical fitness, la condición motriz o motora y demás. O sea, cada uno de estos tiene determinada forma de ser, ¿sí? Cuando uno toma un test, como ven ahí, bueno, en una escala de score Z, cada uno de esos tests tiene una explicación, tiene un objetivo, fue creado para algo, ¿sí? Y muchas veces lo que nosotros hacemos es cometer el error de agarrar un test y tomarlo para otro fin. Entonces, nosotros tenemos que conocer muy profundamente el objetivo y para qué fue desarrollado cada test, ¿sí? Para hablar de la determinación de las evaluaciones, hoy en día muchas veces tenemos a nuestro favor que cada jugador tiene que tener hecho su estudio médico, su EMAC. Ese examen médico predeportivo ya nos sirve para nosotros saber en qué estado está el sujeto, ¿sí? Muchas veces nosotros cuando llega un sujeto no tenemos en cuenta esa evaluación que ya tiene que tener, ¿sí? Pero eso nos sirve, o eso sería lo mejor que nosotros podemos recomendar. La antropometría y la composición corporal también, porque de alguna manera en casi todos los exámenes médicos predeportivos a uno lo pesan y lo miden y ya con eso puede sacar al menos el índice de masa corporal. Y si tiene algún otros datos más de cantidad de masa muscular, masa grasa, también nos sirve, ¿sí? Muchas veces también hacen una evaluación psicológica para determinar el estado que tiene el sujeto en motivación, en voluntad y demás. También hacen una ergometría y un electrocardiograma, van al asesoramiento nutricional y también lo que deberíamos hacer es tener, en función de toda esa evaluación, una orientación sobre el plan de entrenamiento que quiere tener ese sujeto, ¿sí? Esto sería cómo uno debe afrontar en una persona cuando quiere empezar a entrenar. Las evaluaciones específicas que nosotros tomamos, en función de todo lo que vimos recién, puede ser sobre la prevención de lesiones, medir la flexibilidad, medir la movilidad articular, hacer todos los test funcionales que nosotros determinemos en función de lo que necesitamos para nuestro deporte, también evaluar la fuerza y la potencia muscular, el entrenamiento aeróbico, o sea, evaluar cómo vamos a desarrollar ese entrenamiento aeróbico, qué test vamos a seleccionar, ¿sí? También para el entrenamiento de la velocidad y para el RCA. Después de determinar esto, nosotros empezamos a desarrollar lo que sería el plan de trabajo. Primero deberíamos evaluar, seleccionar los tests para los determinados objetos que nosotros tenemos y a partir de ahí empezar a evaluar, ¿sí? Uno de los principales que nosotros trabajamos en nuestro club es con la antropometría, ¿sí? La composición corporal y el somatotipo. Esos digamos, parámetros obviamente que pueden ir cambiando. Ahora casi no se trabaja tanto con la composición corporal y se trabaja más con la composición, o sea, con la composición corporal, con la masa grasa, masa muscular y con la sumatoria de pliegues, por ejemplo. Entonces, en función de eso, la nutricionista o el nutricionista le da los objetivos que tiene cada sujeto en función de la posición de juego y demás, ¿sí? Y esto era lo que en un momento, yo también soy antropometrista, sí, nivel 1, entonces de alguna manera cuando evalúe a un equipo de hockey, me da toda esa nube de datos, ¿sí? Para determinar la variabilidad que tienen entre los sujetos, porque a ver, acá no necesitamos tener sujetos de talla alta, ni tampoco de talla baja, o sea, no tiene que ver, por ejemplo, con el vóley, que la mayoría tienen tendencia hacia la ectomorfía, acá son más hacia la endomesomorfía. Entonces nosotros tenemos que saber muy bien eso, ¿sí? Si son datos de mujeres o de varones, eso también va a cambiar la composición y el desarrollo que tiene cada uno, ¿sí? Acá ven cómo nosotros medíamos lo que es la masa adiposa y la masa muscular para que vean cómo va variando en función de todo un equipo, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar en profundidad y lo vamos a trabajar junto con la nutricionista que trabaja con nosotros para que lo vean, ¿sí? Y a partir de ahí, una vez que nosotros sabemos la composición corporal, empezamos a determinar qué vamos a evaluar en relación a la fuerza, ¿sí? Sobre la evaluación de la fuerza. Miren ustedes, y cada vez hay más clasificaciones. Esta es una clasificación que nos pasó Darío Capa, que él la tiene en su libro, de
Obviamente que ustedes van a encontrar otro tipo de clasificaciones de la fuerza también, pero esto lo muestro a modo de ejemplo. La fuerza puede ser estática o dinámica, y de ahí salen todas las clasificaciones de la dinámica isotónica, isokinética, en relación con la velocidad, con relación al tiempo de ejecución, la fuerza máxima, la fuerza explosiva, bueno, todos los derivados del levantamiento de pesa y demás. Eso tiene que ver con todo lo que es el análisis y lo que tiene que ver con la fuerza. Muchas veces cometemos el error, ¿sí?, de medir también en la fuerza y en función de eso programar los entrenamientos, sin saber por ahí ni siquiera lo que es la ley de Hill, ¿sí? La ley de Hill habla de que cuando uno realiza un movimiento, ¿sí?, en función de la velocidad se aplica la ley de Hill. ¿Qué dice la ley de Hill? Es bastante simple. Cuando yo trabajo con fuerza máxima, hago una isometría máxima, ¿sí? Eso sería la fuerza máxima que yo tengo. Sostener, pero no puedo hacer ni una excéntrica ni una concéntrica. Si yo voy bajando el peso, lo puedo ir moviendo, ¿sí?, cada vez más rápido en función de cómo va bajando el peso, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esto? La velocidad inicial siempre es 0 y la velocidad final siempre es 0. Entonces, al ser de esta manera, la potencia que generan estos tipos de ejercicios que se aplican a esta ley no deberían generar demasiada potencia, ¿sí? Porque para hacerlo rápido tengo que hacerlo con poco peso. Entonces todos los ejercicios que se aplican a esta ley siguen este movimiento que es simple y no nos sirve demasiado para desarrollar la potencia. En cambio, los ejercicios de potencia, los derivados del levantamiento de potencia, estos ejercicios se ejecutan en un tiempo muy corto, ¿sí?, muy breve, a una tasa muy alta de velocidad y de fuerza, y eso genera mucha potencia, porque en estos ejercicios no se aplica la ley de Hill, porque a medida que yo le aumento kilos a la barra, yo tengo que generar mayor potencia y mayor velocidad para romper la inercia. Entonces al generar mayor velocidad, genero más potencia, y obviamente si aumento la masa, genero también más potencia. Bien, también existen ejercicios que generan potencia en la parte del tren superior, ¿sí? Puede ser el tren superior, los lanzamientos, los golpes, todo lo que sea balístico, eso genera potencia en el tren superior, ¿sí? Durante un tiempo yo entrené también boxeadores y ellos necesitan desarrollar la potencia de los golpes a mayor velocidad y en el menor tiempo posible, ¿sí? Obviamente que nosotros también acá en hockey necesitamos que el sujeto desarrolle la potencia para que los golpes, ¿sí?, ya sea de derecho o de revés, sean los más potentes posibles. Entonces también poder trabajar en esas características también, ¿sí? La agilidad también es una parte importante que nosotros tenemos que trabajar, pero tenemos que determinar de qué manera medir la agilidad, que tiene que ver también con la coordinación, que tiene que ver también con los patrones de movimiento que tiene el sujeto, para nosotros poder ir trabajando sobre eso, sobre todo en las edades más pequeñas, en las edades infantiles, y a medida que van creciendo, seguir trabajando en esto, pero ya más desarrollado o ya más parecido a lo que es el juego, ¿sí? Bien. Acá hay otro ejemplo de lo que son los ejercicios de agilidad, ¿sí? Trabajando con un arquero, todo lo que es la coordinación general, trabajando lo que son los movimientos. Entonces todo esto deberíamos de alguna manera introducirlo y tratar de ver de qué manera evaluarlo, ¿sí? Muchas veces nosotros damos una gama de ejercicios, damos un montón de ejercicios y no sabemos por qué lo damos. Entonces todo eso también lo tenemos que tratar de ir planificando, ¿sí? También la reacción, también todo lo que sería el trabajo del entrenamiento visual, todo eso tenemos que tratar de ver cómo lo trabajamos, ¿sí? Bien. En la evaluación del rendimiento aeróbico en sí, nosotros tenemos que determinar qué test vamos a monitorear para medir ese rendimiento aeróbico, ¿sí? Ustedes, si yo les pregunto, me van a decir hay un montón de test. Uno de los test más conocidos en la década del 90 es el test de Cooper, que se tomó durante mucho tiempo. Yo lo hice para el profesorado de educación física, muchos de ustedes lo habrán hecho. El test de Kurnavet,
de ir y volver, que es similar a lo que es el yo-yo test o el test de 1000 metros. Y si hago una encuesta y pregunto qué test toman en cada uno de los clubes, van a decir un montón más, ¿sí? que hay en lo que es la bibliografía y en lo que es la programación del entrenamiento, ¿sí? Cuando uno evalúa el rendimiento, Acelero, dale. por ejemplo, nosotros determinamos que vamos a tomar el yo-yo test de recuperación intermitente nivel 1. Ese test es exclusivamente, nosotros lo tomamos con el objetivo de medir el rendimiento que tiene ese sujeto, ¿sí? Sin tener en cuenta el dato que tiene para programar el entrenamiento, ¿sí? Por otro lado, si nosotros elegimos el yo-yo test o el Kurnabel, ustedes deben saber que estos tests aeróbicos tienen, como hablamos del Ley Hill, son similares a eso en fuerza. Estos tests de ir y volver tienen, tienen como la descripción de decir que uno arranca de velocidad cero, del cono cero, va, acelera hasta el otro lado y cuando llega al otro lado desacelera y vuelve a velocidad cero y tiene que volver a acelerar y frenar continuamente. Entonces la velocidad que nos da una de las etapas es una velocidad promedio, porque el sujeto acelera por encima de esa velocidad y baja, ¿sí? Entonces, como se ve en la curva, ustedes van a ver que en la parte entre los 5 y los 15 metros, ¿sí? Entre los 5 y los 15 metros van a ver cómo el sujeto obtiene su mayor velocidad y de ahí va desacelerando para poder frenar y arrancar, ¿sí? Por eso este test tiene la característica de tener un componente neuromuscular muy importante por el freno y el arranque, ¿sí? Nosotros cuando empezamos a analizar los tests vimos y determinamos decir, bueno, vamos a ver cómo rinde el mismo sujeto, ¿sí? En comparación del test que vimos hace un rato en la cinta, con el mismo protocolo vamos a ver cómo rinde ese sujeto sin ese freno y ese arranque que tiene el yo-yo test. Y desarrollamos el UNCA test, que es un hexágono que tiene 6 puntos, en el cual uno corre hexagonalmente y va saliendo de un punto y va corriendo al otro y va dando vueltas en ese hexágono, ¿sí? Con el mismo protocolo del yo-yo test lo hicimos con el protocolo que hicimos en la cinta, que fue aumentar las velocidades cada un minuto. Y el rendimiento del sujeto cambia entre tomarlo de ir y volver y tomarlo en hexágono. Entonces uno debe saber que cuando toma un test, en función del test va a ser el rendimiento que tiene el sujeto.